Cordial saludo, mi nombre es Lisa Andrea, pertenezco al programa de Ingeniería de Sistemas, soy del curso Estructura de Datos Grupo 25 y a continuación voy a presentar la fase final. Bienvenidos. Este consolidado representa de la fase 2 a la fase 4. La fase 2 representa el estudio de caso de AirTour, la aerolínea, en recolección de datos, recopilación de estos, validación y presentación. La fase 3 representa las estructuras de datos lineales, como lo son las pilas, las listas y las colas. La fase 4 representa las estructuras jerárquicas, árboles binarios. Voy a proceder con la presentación de la fase 2, lo que son los datos, recopilación, validación y presentación. Está dividido en la carpeta clases, que representa las clases que tiene la solución y las interfaces. En esta solución tengo dos clases, lo que es el vuelo contiene los atributos y de vuelo y de cliente, nombre, clase, día, estrato, género, destino, subtotal, descuento, porcentaje total. Además, calcula el subtotal según la ciudad a la que se viaja y la clase, ya sea A o B, implementando lo que es el switch case y la estructura condicional if. Continuando con la clase AirTour, esta es la clase principal que contiene la lista. En este caso se hace uso de una lista y también contiene los atributos de porcentaje. Estas son constantes que van a ser utilizadas a continuación para calcular lo que es el valor del vuelo. Hay porcentaje 1, 2, 3 y 4. Tenemos también un método que recibe un vuelo y devuelve el número de vuelo. Tenemos el método calcular valor que recibe como parámetro el vuelo y tiene sus propias variables locales. Estas variables van a ser utilizadas para calcular el total. Siempre y cuando el subtotal sea mayor a cero, lo que va a hacer es va a calcular el descuento por día, por estrato y por género. Este descuento se va a calcular en los siguientes métodos teniendo presente las constantes que definimos globalmente. Definir en cada uno de los métodos calcular unas variables locales que representan el descuento. Descuento 1, descuento 2 y descuento 3. En el caso del día, va a clasificar el descuento por el día, devolviendo lo que es el porcentaje 1 y 3, que pues lo podemos ver acá en la tabla de Excel según el día. En el caso de que sea lunes es 10%, si es jueves y viernes 5% y el resto de días no tiene descuento. El estrato va a devolver lo que es el porcentaje según el estrato, del 1 al 6. Vamos a utilizar, como he indicado, las constantes globales. Y calcular el descuento por el género que devolverá el porcentaje 2, que en este caso es 0,03, o ser de género femenino. Vamos a ver ahora lo que es el código de la interfaz datos, permitir recolectar los datos y presentar errores en el caso de que los datos sean incompletos, debido a que, por ejemplo, para calcular el descuento se tiene que tener al menos seleccionado la clase el día del estrato. Además, es importante recolectar los datos de nombre e identificación para poder calcular el costo del servicio. El costo del servicio va a ser un dato numérico, este se va a representar en pantalla, pero no va a ser posible corregirlo, no va a ser posible la edición. A continuación vamos a ver el código. En este código presento lo que son los datos. Estos datos son recolectados. Se presentan unas variables globales que representan lo que es los datos del vuelo, nombre, ID, destino, género, clase, estrato. Estos son importantes para utilizarlos posteriormente en los métodos. El botón calcular, el botón calcular va a estar inhabilitado hasta el momento en el que se registren los datos. Una vez registrados los datos, el programa va a recibir los datos. Recibir los datos va a recolectar los datos de los text bots, las cajas de texto, por medio de estos métodos. Devolver destino, el método devolver destino lo que hace es recolectar el dato que está seleccionado
En caso de que no esté seleccionado, entonces va a devolver un mensaje en el error, va a generar este error. Devolver género va a validar que esté seleccionado uno de los campos, ya sea femenino, masculino u otros, y en caso de que ninguno esté seleccionado va a devolver un error. Devolver clase devuelve el error en caso de que no esté seleccionado. Devolver estrato va a validar que pues el índice esté seleccionado, y de lo contrario va a generar un error en error estrato. Y hacemos lo mismo con lo que es el día. Estos métodos que devuelven los datos van a clasificarse en las variables globales que hemos definido al inicio de la clase. Se van a validar que estos campos estén completos, que va a validar que cada una de estas variables globales esté seleccionada, tenga un valor, y en caso de que no tenga un valor, se va a enviar un mensaje de que los datos están incompletos. Una vez que los campos se validan, vamos a enviar los datos a la clase el vuelo. El vuelo es la clase vuelo. Se envían cada uno de estos datos. Lo que hace es dar el subtotal, o sea, calcular el valor total. Se llama a la aerolínea para calcular el valor del vuelo, incluidos los descuentos. Se reconoce el número del vuelo, el costo total del vuelo, llamando al total del costo. El botón calcular va a ser verdadero, en este caso va a permitir enviar los datos. Para finalizar, el botón calcular, que lo que hace es recibir los datos y una vez más valida que estén completos. Estos datos van a ser enviados a lo que es el siguiente form, el siguiente formulario, que es ticket. Los componentes de ticket van a presentarse públicos para poder ser cambiados posteriormente, ya sea la fecha, número, bueno, todos estos datos. Antes de continuar, me gustaría presentar lo que es la validación del campo nombre y el campo identificación. El campo nombre debe que validar que cada uno de sus caracteres sea un carácter, una letra. En el caso de que sea dígito, se va a activar el error y este error va a ser ingresado en el error que pues presenta esta caja de texto. Igualmente con lo que es la identificación, pero en este caso va a validar que si el carácter es una letra, se activa el error. Bueno, voy a proceder con lo que es la sesión práctica. En este caso voy a tomar este dato. Opción 1. Vamos a validar, no tiene contraseña. Bueno, en el caso de que se presente una letra, nos va a presentar acá un error. En caso de que sea acá un número, también nos va a presentar un error y no va a permitir el ingreso de datos. Seleccionando lo que es la clase C, económica, el día, miércoles, el estrato, 3 y el género otros, para Florencia. Vamos a registrar los datos y efectivamente el valor es 112.050. Al calcularlo nos envía los datos a lo que es el tiquete y podemos observar acá los datos del tiquete, nombre, identificación, género, el total. Con esto culmino lo que es la parte de recolección, recopilación, validación y presentación de datos. A continuación voy a proceder con lo que es las estructuras de datos lineales, pilas, listas y colas. La presente solución tiene lo que es la interfaz inicial, el menú, la interfaz de pila, de cola y de lista. Iniciaré con lo que es la interfaz de pila. Esta presenta las cajas de texto, los labels, además de una tabla de recolección de datos. Estos van a recolectar la información, validarla y clasificarla para presentarla posteriormente en la tabla. La estructura de datos pila se puede representar como una pila de libros. Esta pila de libros va a utilizar la dinámica LIFO, last in, first out, que es el último en ingresar, el primero en salir. Como cuando ponemos una pila de libros, el último en ingresar va a ser el primero en salir. Esto es lo que va a ser representado por la siguiente interfaz. A continuación, lo que son las clases. La clase pila reconoce pues es los métodos respectivos de las pilas.
En la pila bolos vamos a tener los datos que vamos a recolectar, el ID cliente, el nombre cliente, dirección, juego. Bueno, en este caso lo que vamos a representar es la recolección de los datos para la venta de juegos de bol. El método constructor, valor por jugador, que va a validar según la cantidad de jugadores, utilizando el condicional if, ingresando como parámetro este dato y validándolo para devolver lo que es el valor. El valor por pista, que recolecta el valor por pista según el parámetro que es el número de pistas. Y los métodos getter y setter. El método set, cantidad de juego, que ingresa como parámetro cantidad de jugadores, los valida de que este del 1 al 6, ingresa este valor a la variable global, igualmente con el número de pistas, que valida que esta sea del 1 al 4, debido a que solamente se va a trabajar con esos rangos de valores. Y el set, caja de compensación familiar, que va a calcular un descuento al valor del 0,1 según pues esta caja de compensación familiar, si tiene o no tiene caja de compensación. En el caso de que sea verdadera, pues va a validar, va a devolver este descuento. La pila bolos lo que hace es trabajar con los métodos de las pilas. Las pilas, bueno, acá creamos una nueva pila que se llama reservas, stack de tipo que va a ingresar los datos de tipo pila bolos, de la clase pila bolos. Vamos a agregar en los nuevos registros con el método push, ingresándolo como parámetro. Para eliminar el registro, lo que vamos a utilizar es el método pop. También tenemos el método cantidad de pila, que va a utilizar el método count. Las pilas, calcular total, va a utilizar un for each, recorriendo cada uno de los valores para devolver el total de recaudo, que en este caso es el valor de recaudo. Esta es una variable global que hemos definido de tipo float. Eliminar registros, que elimina todos los registros de la pila con el método clear. Y finalmente el método que devuelve la pila, que en este caso pues le hemos llamado reservas, de tipo stack, que es una pila. Al ver lo que es el código de la interfaz, obtenemos que tenemos el calcular reserva, lo que hace es registrar estos datos en la pila y los devuelve de forma gráfica en la tabla. El menú nos va a devolver al menú anterior. Reportes es el valor total de las ventas. Eliminar reserva, que lo que va a hacer es eliminar según la dinámica de la lista, que es el último en ingresar, es el primero en salir. Eliminar todos los registros y pues el total de recaudo. Bueno, acá tenemos cada uno de los bots. Lo que hace es validar que estos estén de acuerdo con los requerimientos del problema. En este caso, el nombre, que valida que cada uno de estos sea carácter. La identificación valida que cada uno de estos sea pues diferente, a que sea un número. En el caso de que sea una letra, pues va a generar un error utilizando los errores que he presentado anteriormente. A continuación, el botón calcular lo que hace es validar los datos por medio del método validar. El método validar datos reconoce que cada uno de estos datos esté validado, y en caso de que no sea así, pues va a presentar un error. El error por cada uno de los datos. Si no se tiene el nombre, la identificación, bueno, todos los datos tienen que estar seleccionados. En caso de que los datos sean válidos, se va a ingresar al condicional, generando una nueva reserva de tipo pila bolos, registrando cada uno de estos datos, generando también la fecha. Actualizar valor es el que calcula lo que es el valor de cada una de las ventas y lo presenta en pantalla por medio de un label, de el label, num registro. Se va a recolectar lo que es la cantidad de jugadores por medio de la cantidad de jugadores, evaluando que el dato esté seleccionado. En caso de que no esté seleccionado, va a presentar un mensaje de error, igual con el número de jugadores y el número de pistas. En el caso de la caja de compensación familiar, también se va a evaluar que esta esté seleccionada en el siguiente método. En el caso de que esté o no seleccionada, pues se va a validar para realizar el respectivo descuento. También se va a validar acá lo que son los datos no obligatorios. Los datos no obligatorios son jugadores. Acá lo que se hace es validar los datos no obligatorios y se continúa con actualizar los datos para que el label presente en pantalla el valor que es adecuado. Por último, se van a agregar los datos por medio de este método, creando lo que es la pila de tipo stack. Esta se va a actualizar. Vamos a tener una pila de tipo temporal. Esta pila de tipo temporal va a
presentar lo que es el dato de forma LIFO en la tabla por medio de este método, insertándolo en la posición 0. Al insertar esto en la posición 0, lo que vamos a hacer es validar, actualizar este valor y limpiar los registros para volver a ingresar un nuevo dato. Validamos que los registros evalúen adecuadamente los datos. Reconocemos que en este caso, si no se presentan los datos, nos va a presentar un error. Observamos que los registros ingresan de forma LIFO. Tenemos tres registros en total. Vamos a ver el total de recaudo. El total de recaudo va a ser la suma del valor de las reservas. Para eliminar una reserva, se va a reconocer que el último en ingresar, bueno, en este caso fue Lorena, debe que ser el primero en salir. Y finalmente lo que hacemos es eliminar todos los registros. A continuación voy a presentar la estructura de datos cola. Estructura de datos lineal cola. La estructura de datos lineal cola va a presentarse en una dinámica FIFO. First in, first out. Primero en ingresar, primero en salir. La estructura de datos cola se representa gráficamente como una cola normal, ¿sí? Donde la primera persona en ingresar va a ser la primera en salir y así sucesivamente con cada uno de los registros. Este registro representa lo que son las citas en una EPS. Representa los datos, valida los datos y los presenta en esta tabla, donde los registros que ingresan primero salen primero. Tenemos también el botón eliminar todo en el reporte para reconocer la cantidad de registros, registrar cita, eliminar para eliminar y mostrar el tiempo total de espera. Menú para volver al menú. En el modelo de clases tenemos lo que es la cola EPS. La cola EPS representa cada uno de los datos de cada registro, tanto el ID del cliente, nombre, edad, fecha, tipo y tiempo de espera. Acá tenemos el constructor, el método calcular tiempo de espera, que recibe como parámetro el tipo de cita, ya sea prioritaria, general, de urgencias, y devuelve lo que es el tiempo de espera a la variable global. Utiliza el condicional if, validando pues también la edad, de que ya sea menor de edad, persona adulta o adulto mayor. Además de los siguientes métodos get. La cola representa la estructura cola, queen. Esta va a iniciarse con tipo de dato cola EPS, que es la clase que vimos anteriormente. Tenemos el método agregar registro, que recibe como parámetro la clase de tipo cola EPS y lo va a agregar por medio del método eQueen. Eliminar registro, que va a eliminar un registro por medio del método de queen, verificando primero que pues la cola tenga algún registro. El método mostrar registro, que tiene una variable local que va a almacenar el tiempo, recolectando por medio de un método for each la cola, sumando el tiempo de cada uno de estos registros. Eliminar registro, que va a utilizar el método clear, y cantidad de la cola, que va a devolver por medio del método count. Para visualizar la interfaz de cola, se va a reconocer que cada uno de estos registros va a ingresar a la tabla de la misma manera. Ingresa por medio del siguiente método. Bueno, primero que todo vamos a validar que los registros estén completos, los datos estén completos. En caso de que la cantidad de la cola sea mayor, para el método eliminar registro, va a actualizar los registros por medio del método actualizar. El método actualizar lo que va a hacer es presentar por medio de un label llamado num registro la cantidad de los registros. Y finalmente vamos a llamar la tabla. Validamos los datos. No tenemos edad, así que no nos va a permitir registrarnos. En el caso de no tener tipo de consulta, esta la va a tomar como tipo general. Mostrar tiempo total, reconoce el tiempo total de espera.
tenemos 3 registros en total. Para eliminar un registro, el primero en ingresar va a ser el primero en salir, que fue Andrea. Y finalmente voy a proceder con las listas. La lista va a validar los datos, los va a registrar y pues tiene una dinámica de lista donde podemos eliminar cada uno de los registros según la posición en la que se encuentra. Podemos movernos por los registros y trabajar con cada uno de ellos. Así que voy a continuar con lo que es la clase lista jardín. Esta tiene atributos globales, tiene el método constructor y sus métodos getter. La clase lista trabaja con lo que es la lista de tipo lista jardín. Esta se va a llamar lista jardín. Va a inicializar esta lista. Agregamos a la lista ingresándolo como parámetro de tipo lista jardín por medio del método add. Eliminamos un registro reconociendo como parámetro el número de registro para recorrer la lista por medio de un for y una condición en la que evalúa que el registro en la posición i devuelve el registro y lo evalúa con el número de registro ingresado como parámetro. En el caso de que ese exista, se va a remover en esa misma posición. Eliminar registros va a eliminar todos los registros por medio del método clear. Cantidad de estudiantes va a devolver la cantidad por medio del método count, la cantidad de datos en la lista. Consultar registro va a consultar si el registro se encuentra en la lista, ingresando como parámetro el número de registro. Si el jardín pues tiene registros, la lista de jardín tiene registros, va a recorrer por medio de un for y va a evaluar si en la lista, en cada una de las posiciones, existe un registro que sea igual al registro que ingresó como parámetro. En caso de que no tenga ese registro, pues no va a existir registro. En este caso vamos a eliminar los registros según el número del registro de la lista de jardín. Comento que en la lista de jardín vamos a almacenar la lista de estudiantes de un jardín donde el registro va a ser el número de identificación de cada uno de los estudiantes. Informaciones, buscar información de estudiante, recibe como parámetro ese registro, evalúa por medio de un for y por medio de una condición. Si ese registro es igual, entonces devuelve lo que es el dato del estudiante. Y dar la posición que devuelve la posición de un estudiante reconociendo el registro que ingresa como parámetro. Si en la lista, en la posición i, devuelve el registro es igual al registro que ingresa como parámetro, se devuelve la posición. Finalmente tenemos el método getLista que devuelve esta lista. Para la interfaz de la lista, presento lo que es el botón menú, que devuelve el menú, eliminar estudiante, que elimina el estudiante según el registro ingresado en este textbox, y registrar estudiante, que registra el estudiante según la dinámica de lista. También tenemos el botón eliminar todos, que elimina los registros, y el reporte, que representa la cantidad de estudiantes reportados. Validamos que los datos sean acordes. Reconocemos que permita el ingreso de los datos. En el caso de que no tengamos datos, nos genera errores. Eliminar el registro no va a permitir eliminar el registro siempre que no se ingrese el dato. Así que vamos a ingresar el dato. Y en este caso va a eliminar lo que es el registro de Andrea Lucía. Eliminamos todos los reportes y con esto concluyo lo que es la fase de estructuras de datos lineales. Para finalizar voy a presentar lo que es la fase 4. Estructuras de árboles binarios, estructuras jerárquicas. En esta voy a presentar lo que son las interfaces. Interfaz de menú, bueno, escenario 1, escenario 2. En el escenario 1 se va a presentar un menú con la gráfica y los tipos de ordenamiento. En este caso voy a presentar 3 tipos de ordenamiento: inorden, preorden y postorden, tanto en la gráfica 1 como en la gráfica 2. Voy a hacer uso del componente graphic, que se va a llamar nodo,
se va a crear este componente. Bueno, el tipo de letra que es front va a ser Arial 15 y el nodo va a ser azul. Y voy a empezar a crear estos círculos, estas elipses, en donde se va a crear cada uno de los nodos del árbol. Recordar que los árboles binarios son estructuras jerárquicas que tienen dos nodos hijos. Siempre el de la derecha va a ser mayor al de la izquierda. Esta estructura, creando cada uno de las elipses y iniciando con el nodo raíz 1, este se va a descomponer en las siguientes raíces que son sus hijos, el que va a la izquierda y a la derecha, uniéndolos por medio de una línea, en este caso va a ser de color negro, y así sucesivamente se van a crear cada uno de estos nodos utilizando una componente de tipo label que va a presentar el cursor y su componente X y Y para poder ubicar cada uno de estos nodos adecuadamente. Además de presentar lo que son los recorridos, en este caso el preorden y inorden, en la misma componente en Y, en la misma coordenada de estructuras del árbol. Tanto en la gráfica 1 como en la gráfica 2 se tiene la misma dinámica de dibujar lo que es la elipse, el, el número dentro de esta elipse y unirlas por medio de las líneas. A continuación voy a presentar la dinámica en la opción 3. En el escenario 1 tenemos esta gráfica de un árbol binario representada por su nodo, sus raíces, su nodo raíz y sus nodos hijos, tanto a la derecha como a la izquierda, rectificando que el de la derecha siempre va a ser mayor al de la izquierda. Vamos a observar el recorrido inorden. El recorrido inorden va a ser primero el izquierdo, luego la raíz y luego el derecho. Iniciando en el izquierdo, luego va a la raíz y luego va al derecho. Acá podemos observar que efectivamente vamos de izquierdo a raíz, de izquierdo a raíz, de izquierdo a raíz, luego vamos a derecho, izquierdo, raíz, derecho y así sucesivamente. Ahora con el recorrido preorden, este va de la raíz, luego al izquierdo y luego al derecho. Vamos de la raíz del 70, luego al izquierdo y luego vamos al derecho. Observando el preorden que va de raíz, izquierdo, 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 luego vamos al derecho, izquierdo y así sucesivamente. Y terminamos con el recorrido posorden, que va de izquierdo, derecho, raíz, izquierdo, derecho, raíz. Estamos en el izquierdo, pasamos al derecho, luego a la raíz y así sucesivamente. Vamos a regresar al menú principal para observar el escenario 2 con la gráfica 2 y sus respectivos recorridos. Recorrido en preorden, recorrido en inorden y recorrido en posorden. Reconocer que, por ejemplo, en el recorrido inorden, estos números siempre van a estar ordenados de menor a mayor. Estos son algunos tips que permiten reconocer el árbol, dibujarlo, que el nodo que está en la parte inicial del preorden siempre va a ser la raíz. Y el nodo que está en la parte derecha va a ser la parte derecha del árbol. También tener presente que para dibujar un árbol, los nodos de la parte derecha siempre van a ser mayores a los de la izquierda. Y esto ha sido el final de la representación de los grafos de los árboles binarios. Me permito presentar la actividad de estructura de datos, fase final. Esta actividad ha sido desarrollada con fines educativos y evaluativos. Muchísimas gracias por su atención.